Estimadas y estimados colegas, estamos en 16 de julio del 2022, en nuestra tercera sesión, ya arrancando la cuarta semana del módulo 1 de este diplomado que está dirigido a las estrategias de escritura académica. Por lo tanto, vamos a pasar a desarrollar el texto académico correspondiente a esta semana. Y posteriormente pasaremos a una ronda de preguntas para poder atender sus inquietudes, alguna observación que tuviera. Muy bien, permítanme entonces compartir mi pantalla. Ahora sí. Listos. Y para no interrumpir la presentación de PowerPoint, vamos a quitar la imagen mía. Bien. Estamos entrando, les decía, a partir de hoy hasta el próximo domingo en la semana cuarta. Ya se está yendo demasiado rápido este primer módulo dedicado a la oralidad, la escritura académica. Semana 4. Para esta sesión debemos hablar de los tipos de textos académicos y sus características. Hemos extraído este fragmento del texto porque es importante decir que de la misma manera en que usamos el lenguaje en cualquier momento, en determinado lugar, y variamos nuestro tono, nuestra forma de expresarnos, de igual manera los textos académicos, cuando tenemos que presentarlos como un trabajo práctico, un trabajo de investigación, un informe final de un módulo, un ensayo, una monografía para finalizar un diplomado y una tesis para finalizar un grado, para poder obtener un grado de licenciatura, maestría, doctorado o PhD. Entonces, hay diferencias entre uno y otro texto académico. ¿Por qué comparamos con el lenguaje? Porque si en este momento yo me estuviese reuniendo por cumpleaños, por decir, ¿no? Con un grupo de amigos desde el colegio, entonces nuestra forma de hablar sería diferente, con bromas, chistes y algunas expresiones tal vez que no todos entenderían, pero sí mis amigos, ¿verdad? O los amigos de ustedes cuando están en una reunión así de más confianza. En cambio, en este momento que estamos compartiendo una sesión virtual del diplomado, entonces tenemos que hablar de texto académico, escritura académica, tramas textuales y muchos otros elementos, muchos otros conceptos que requieren en este momento, ¿no? Que se requieren en este momento desarrollar. Entonces hay diferencias en el momento de hablar, como también en el momento de desarrollar, elaborar un trabajo académico. Y este autor Sánchez, en el año 2011, ha trabajado, ha desarrollado una clasificación de los géneros académicos. ¿De acuerdo? Entonces, él dice que los géneros académicos son varios, pero se los puede dividir en 4 subgéneros, en 4 grupos, a los trabajos académicos. Por ejemplo, hay trabajos de investigación, hay trabajos de divulgación académica, hay trabajos de representación de otros textos y hay textos con fines de difusión oral del conocimiento. Estos son los géneros académicos. Enseguida vamos a ver en el otro cuadro, de manera más sencilla, la explicación, porque el cuadro está bastante complejo, esta división de los géneros académicos. Bien, entonces, antes de pasar a ese cuadro, recordemos que según Sánchez del 2011, o en el año 2011, divide los trabajos académicos en 4 subgéneros grandes, ¿verdad? Y en el cuadro que les decía, que está en el texto académico correspondiente a esta semana, nos habla de textos de investigación, aquellos informes en los cuales damos a conocer los hallazgos, los resultados que han lanzado la investigación que hemos hecho, ya sea una monografía, una tesis o cualquier otro. Ahí está. Hay también textos de divulgación académica que tienen que ver con una universidad, con una institución de estudios superiores que
divulgamos alguna situación que la universidad esté desarrollando y su trabajo esté siendo mostrado al público. También hay textos como las reseñas literarias, las reseñas de trabajos investigativos en las que hablamos de otras investigaciones, ¿no? Esos son otro género o subgénero por lo menos. Y los textos con fines de difusión oral de conocimiento. Son textos realizados tal vez para una conferencia de prensa, para un foro, para un seminario. Son textos, informes, ponencias en las que los investigadores, los profesionales, podemos preparar una ponencia, una presentación, exposición de un tema a un auditorio, ¿verdad? O también, como en este caso, puede ser un auditorio no presente físicamente, sino virtual. Bien, este cuadro está más desarrollado por este autor, Sánchez, y otros en el texto académico, ¿de acuerdo? Pero no es de vital importancia memorizar cuáles son esos textos de investigación, serán los artículos científicos, los ensayos. Entonces no es la inquietud de este texto, simplemente abrir un panorama de que los textos académicos son diversos, no son uno solo. No se puede decir la monografía es lo mismo que una tesis, es como una tesis chiquita, no, tiene sus características. El ensayo es lo mismo que la monografía, no, tiene sus diferencias. Entonces, eso es lo que le interesa a la Universidad Pedagógica, que ustedes tengan en cuenta, que hay subgéneros. De estos subgéneros, en el texto se ha elegido cuatro estructuras básicas de textos académicos, 4 tipos de trabajos que requieren escritura académica muy comunes, muy utilizados, muy importantes para la formación de todo profesional, más que todo en ciencias sociales o en humanidades, en la que trabajamos con conceptos, ideas bastante abstractas, ¿verdad? O que tienen que ver con el razonamiento verbal. El informe académico, la monografía, el ensayo, el artículo científico o paper en inglés, ¿no? Bien, el informe académico tiene un título, un índice, una introducción, un desarrollo, conclusiones y la bibliografía. Esas son las partes importantes de un informe académico. Y acá, esta parte la hemos extraído, es un fragmento del texto en la que ustedes van a ver de que el informe académico es muy común y en la que tenemos que saber expresar los resultados de nuestro trabajo investigativo en un título, ¿verdad? Sin la repetición de palabras, de manera directa, clara, un índice para decir qué va a tener nuestro trabajo, nuestro informe académico, una introducción para que esté claro por qué hemos elegido el tema, qué antecedentes hay del tema abordado, ¿no? Para que el lector aterrice en nuestro trabajo de investigación. Luego en el desarrollo se despliega el tema, se puede poner subtítulos, se puede hacer toda una forma de presentación formal de todo lo que hemos investigado. Las conclusiones, se encuentra una síntesis, como una especie de discusión en la que podemos resumir la información más importante lograda en nuestro trabajo de indagación. Y la bibliografía, como ustedes saben, se presenta en qué nos hemos sustentado, en qué fuentes nos apoyamos para poder sacar los resultados presentados en este informe académico. La monografía, su mismo nombre lo dice, mono, uno, grafía, descripción. Descripción de un solo tema. Cuando una persona o un grupo de personas se unen y trabajan alrededor de un tema, investigan todo alrededor de un solo tema y se concentran en él para poder divulgar o poder compartir información, estamos frente a una monografía. Y sus partes principales, como todo trabajo académico, son la introducción, el desarrollo y la conclusión. Todo el trabajo centrado en un solo tema. Y acá están las partes que a ustedes les va a servir para poder diferenciar de otros trabajos formales o académicos. Así como el ensayo. Muchas personas dicen, pero el ensayo y la monografía son la misma cosa. No, hay una diferencia importante. La monografía
Generalmente surge como una exigencia de los docentes para poder demostrar nuestros conocimientos y ellos poder saber si estamos preparados para poder obtener una calificación de aprobación o obtener algún certificado o algún título, ¿verdad? Es una formalidad, es una exigencia importante de muchas instituciones, tanto para recibir un diplomado como también algún curso de posgrado. Y el ensayo, en cambio, puede servir también para acceder a un certificado, para poder demostrar nuestros conocimientos, pero el ensayo es más libre que la monografía. El ensayo ustedes lo pueden hacer en el momento que lo puedan realizar. Es decir, si ustedes tienen un tema ya de dominio, entonces pueden centrarse en él, presentar una tesis, una idea, una afirmación, y con argumentos en el desarrollo ustedes tienen que defender esa afirmación que están haciendo, esa tesis, ¿no? Esa tesis personal. No tesis como trabajo de grado, sino la idea, la afirmación que ustedes tienen, la opinión fundamentada acerca de algo. Por decirles, el descanso pedagógico no es positivo para los jóvenes y los niños en la educación boliviana. Puede ser una idea, alguien puede decir lo contrario. El descanso pedagógico debería durar un mes por lo menos, como en otros países, para que realmente haya un descanso o los jóvenes puedan desarrollar otras artes o deportes en su vida, ¿verdad? Entonces, esa es la tesis, lo que afirmamos, ya sea en pro o en contra de la opinión de otros. Y en el desarrollo tenemos que fundamentar, sustentar esa nuestra opinión, esa nuestra tesis, apoyarnos con argumentos. En la conclusión se hace una síntesis de todo lo que hemos podido indagar, hemos podido sustentar nuestra tesis y ver si realmente tenemos sustento, tenemos apoyo de otros teóricos, de otros investigadores. Y en las referencias, en qué fuentes nos hemos apoyado, en qué fuentes hemos recurrido para poder hacer nuestro trabajo de ensayo, ¿verdad? Algo que me olvidé, muy importante, cuando les había dado un ejemplo de redacción, cuando les hablé de los juegos electrónicos, algo fundamental, ese era un breve ensayo acerca de los juegos electrónicos, las cosas positivas y negativas, era esto, las citas textuales, que será tema de la siguiente semana y también lo van a profundizar con APA en otro módulo, ¿verdad? De este diploma. Entonces va a tener su espacio especial, esto que es tan conocido, la Asociación de Psicología Americana, que es todo, que es como un parámetro, una regla, es como un texto que ellos siempre publican y se renuevan para poder desarrollar, elaborar y presentar trabajos formales, académicos a nivel internacional. Entonces, no hay prisa para aquello, vamos a ir adelantando algunas situaciones como las citas textuales, ¿no? Que me olvidé decirles. Todo lo que les había hablado de los juegos electrónicos, cómo hacer la introducción, el desarrollo y la conclusión, lo que me faltó es muy importante, es decir, apoyarse en otros autores. Según Pérez 2020, los juegos electrónicos son tal cosa. Por lo contrario, según Poma 2010, dice que acerca de los juegos electrónicos lo siguiente. Entonces nos sustentamos, nos apoyamos en otros autores. El ejemplito que les di entonces era un brevísimo ensayo. Un ensayo puede ser de una página o puede durar incluso todo un libro, como el de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, o El fútbol a sol y sombra. Son son libros enteros, ¿no? Son tomos de más de 100 páginas. Entonces, el ensayo puede ser desde una página hasta todo un libro. Y les decía, es más libre que la monografía porque ustedes cuando gusten podrían escribir un ensayo personal, sustentarse en otros autores y publicarlo como un libro, ¿no? Su primero o tal vez el segundo o tercer libro. Bien, el artículo científico, algunos de ustedes que ya hayan hecho el diplomado o otro diplomado en una universidad pedagógica o en otra institución, seguramente les pidieron que como trabajo final no solo del módulo, sino del diplomado, como en el caso del manejo de materiales tecnológicos para la educación, para materiales educativos,
yo soy testigo, he evaluado artículos científicos, ¿verdad? El artículo científico, a diferencia de la monografía, también tiene títulos, resumen, habla de la metodología y les decía la diferencia entre la monografía, el ensayo y el artículo científico está en esto, principalmente. El resumen, que puede tener 150 palabras a 200 palabras, dependiendo de la universidad, la institución. Ellos dicen, realice el resumen de su artículo científico, no más de 150 palabras y mínimo 80 palabras, por decirles, ¿no? Hay un límite, no tiene que exceder una página o más de una página. Y este resumen también, como va a ser publicado en una revista o va a ser parte de la biblioteca virtual de una universidad, de una institución superior, entonces se requiere también su traducción en inglés. Generalmente es en inglés. La Universidad Pedagógica, apoyando esto de la recuperación de nuestras lenguas nativas, pidió en el anterior diplomado en lengua aymara, quechua o cualquier otra de las 36 lenguas de Bolivia que sea traducida en eso, ¿no? Para seguramente fortalecer nuestras lenguas nativas originales. Entonces también tiene una introducción, habla de la metodología, cómo se ha hecho la investigación, se ha utilizado entrevistas, se ha utilizado encuestas, hay una parte para los resultados donde nos muestran tortas, histogramas y otros gráficos estadísticos mostrando los resultados de nuestro trabajo de investigación, una discusión en la cual se pone en cuestión lo descubierto a manera de conclusión, todo lo que hemos logrado con la investigación. Como se dan cuenta, el artículo científico es como una mini tesis, en la que hay resultados y hay al final discusión o recomendaciones. Entonces, eso sería, en eso consistiría el artículo científico o paper. Bien, posteriormente, ahora tocando el punto de tramas textuales, que es muy importante para la actividad 2 de esta semana, cuarta. Justamente tienen como un texto auxiliar el ensayo escrito por Gabriel García Márquez, que tiene que ver con una carta enviada por una botella, ¿no? Al Dios de las palabras. Dice, no recuerdo muy bien el título exactamente, pero ustedes lo tienen en la actividad número 2, en la que les muestra este mismo cuadro, ¿no? Ustedes tienen que reconocer cuál de los párrafos de Gabriel García Márquez tiene un trama argumentativo, tiene un trama conversacional o principalmente o en primer lugar narrativo o descriptivo, ¿verdad? Cuando un texto tiene trama textual narrativo, cuando comunica hechos o acontecimientos. Narrativo viene del verbo narrar. Narrar es contar. Contar es relatar. Entonces, si algún párrafo del texto, Botella al mar para el Dios de las palabras, de Gabriel García Márquez, cuenta alguna situación, hay personajes, hay acciones, hechos en que nos cuenta, nos narra, nos relata, entonces ahí está un texto con trama narrativa. Y cuando es descriptivo, también a veces se confunde con la narración, pero como su nombre lo dice, es más descripción. Destaca características, nos dibuja con palabras alguna situación, alguna persona, algún caso, algún objeto. Entonces, ahí está la descripción, cuando nos dice cómo es. Ahí acá nos señala que a diferencia de la narrativa, no se establece una organización jerárquica, sino que el orden de importancia en que aparecen es equivalente. Es decir, no dice a esto primero, luego pasó aquello, sino que todo lo que nos informa tiene el mismo valor. No interesa si fue antes, fue después, sino que es al mismo tiempo. Nos describe una situación sin orden cronológico. Ya para la trama argumentativa, su mismo nombre, váyanse siempre al nombre, ¿no? Cuando hay argumentos, hay razones, hay motivos, hay ideas, creencias, opiniones, conocimientos, juicios de valor, entonces que estén notando que están defendiendo, justificando, apoyando o refutando alguna situación, alguna idea, ahí está la argumentación, ¿no? Creencias, ideas, juicios de valor. Esa, cuando hay una explicación, cuando nos dice esto es por esto, por esto, por esto, no es así, o es así, por esto, por aquello, está argumentando, motivos, razones. Y la trama
Conversacional, como dice acá, su característica es por intercambio de palabras. Hay cuando el investigador pregunta al lector o a otro investigador alguna situación, ¿no? Y parecería como una especie de diálogo teatral en la que intervienen tanto uno de los investigadores con otro, o le da el paso al lector para que pueda responder mentalmente. Cuando haya este juego de turnos al hablar, al compartir ideas, entonces estamos frente a una trama conversacional. Entonces, para la actividad 2, ustedes tienen que hacer eso. Este mismo cuadro lo descargan, ya está en la misma actividad 2. De acá de la diapositiva no, porque es imagen, entonces no van a poder modificar. En cambio, en el que está en la plataforma, ustedes van a poder borrar este contenido o ya está borrado, simplemente van a tener que copiar y pegar el texto, uno de los párrafos del texto de Botella al mar para el Dios de las palabras, y poner aquí un texto, un párrafo narrativo, abajo un párrafo descriptivo, argumentativo y conversacional. Bien, los soportes, portadores y formato. Bien, el servidor de Zoom ya nos está más o menos presionando con el tiempo. Vamos a ver si nos permite continuar. ¿Se me escucha, colegas, todavía? Sí, ¿verdad? Sí, Licen. Muy bien, muchas gracias. Aquí se me borró la pantalla. Entonces ya estamos al final. Vamos a aprovechar que todavía está grabando. Y luego vamos a procurar extender la sesión. Y de esta manera atender preguntas si hubiese. Bien, los soportes, portadores y formato. Es fácil, ¿no? Soporte, ustedes ya saben su mismo significado primario, ¿no? Para dar circulación a los textos escritos, los libros, las revistas o alguna situación que queramos compartir con el público, a eso se le llama soporte, ¿no? Al material físico, que cuando es físico es en papel generalmente, ¿no? Y cuando no es físico es digital, la hoja electrónica sería el soporte, ¿no? A eso se le llama el soporte, a la hoja de papel para nuestros trabajos formales y a la hoja electrónica o digital cuando es todo, como en este caso, ustedes me presentan sus trabajos vía virtual, ¿no? Vía la plataforma. Bien, a eso se le llama soporte. Y el soporte puede estar en un portador. Si es papel, generalmente puede estar en un libro, en una revista, en un diario, en un folleto o en un informe de investigación, tipo monografía, tipo ensayo, tipo tesis, ¿verdad? Ese informe empastado, todo aquello, ese sería el portador y el soporte sería la hoja de papel. En el caso de la virtualidad, el soporte sería la hoja digital o electrónica y el portador sería la carpetita, el archivador, que también lo tenemos de manera virtual, ¿no? El formato es la disposición del texto, puede ser la distribución del soporte, ¿no? Depende de la distribución del soporte. Como en este caso, en esta diapositiva, es posible utilizar colores para que no sea muy pesado el texto. Entonces, el formato tiene que ver con eso, tipo de letra, tamaño de letra, márgenes y todo eso cuando es hoja de papel. Bien, para terminar, elementos paratextuales o paratexto. Son esos suplementos, esos complementos que hay tanto en los documentos físicos como en los virtuales, ¿verdad? En el caso de un libro, ustedes saben, tiene su tapa, otros le llaman también contratapa a lo que está detrás, lomito, el lomo del libro, tiene su solapa algunos libros, una parte en la que está la biografía del autor, puede ser, algunos mensajes relacionados con la obra, qué premios ganó, de qué sirvió, a quienes le gustó el libro, el índice, la portada, el prólogo, la presentación, ¿no? Todos esos son elementos paratextuales. Y en la virtualidad también tenemos algunas partes que nos ayudan, complementan, le dan bastante formalidad a nuestros trabajos. Entonces, de esta manera, estimadas y estimados participantes, colegas, habríamos
concluido lo que es el texto número 4 correspondiente a la semana 3. A veces confunde esto de los números, ¿verdad? En realidad es el texto tercero, porque la primera semana no hubo un texto académico, ¿verdad? Bien, vamos a parar la grabación y pasar a las preguntas.